Vamos con el segundo. El segundo bloque es políticas sociales de igualdad y diversidad. Este bloque lo arranca Alba González y como reflexión introductoria, no reflexión mía, sino creo que además viene muy al caso el utilizar esta reflexión para este bloque, es las palabras recientes de la consejera Melania Álvarez en una entrevista en El Comercio, que después además Adrián Barbón ratificó en una intervención en la Junta General y en el que decía sobre la ayuda y sobre el salario social, ¿no? Decía el presidente que la ayuda no puede convertirse en una estación de destino. Y creo que esto nos puede servir de percha para introducir este bloque, el bloque el concepto, el escudo social, que además es una de las señas de identidad de Podemos Asturias. Efectivamente, Edu, creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Quizás este bloque que aglutina lo social, que aglutina los derechos fundamentales, la diversidad y los servicios públicos, es una de las claves de lo que nos jugamos en mayo del 2023. Máxime cuando tenemos tanto al presidente como a la consejera comprando el discurso de la ultraderecha y hablando como si las personas en situación de pobreza y de vulnerabilidad, que además en Asturias son 1 de cada 4, no las perceptoras del salario social, digo las que se encuentran, según el informe AROPE, en esa situación, fueran delincuentes, fueran criminales, ¿no? La forma en la que la socialdemocracia tradicional compra el discurso de la ultraderecha no nos sorprende a nadie, porque bueno, la historia tiene la desgracia de repetirse, pero es especialmente grave en Asturias porque lo que hemos detectado es que este gobierno de Barbón muestra todavía con más claridad esos límites, ¿no? Y esta FSA. Su orientación a la derecha, su querer mantener un perfil moderado, contentar en realidad a todo el mundo, algo que es imposible. En política no contentamos a todo el mundo, ¿no? Nos debemos a unos valores, pero no contentamos a todo el mundo. Hacen que, aunque a lo mejor, y de esto sabe mucho Covadonga, ¿no? Las cifras de inversión sanitaria en Asturias son muy altas y, sin embargo, tenemos las listas de espera que tenemos y déficits de gestión y una atención primaria desmantelada. Muy probablemente somos de las comunidades que más invierte en ciertas cuestiones sociales, pero ¿qué más da si la gente lleva 18 meses esperando por la ayuda al alquiler, ¿no? ¿O qué más da que tengamos recursos también del Estado? Y pienso en algo que conozco de primera mano, como el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, que en 2 años hayamos recibido 8 millones de euros del Estado y que, bueno, por una mera cuestión de gestión, de burocracia y de falta de previsión de la Administración autonómica, los ayuntamientos a mitad de trimestre todavía no han empezado a poner en marcha estas cuestiones del Plan Corresponsables que son claves, porque necesitamos que los cuidados no sean algo que nos cae a las mujeres siempre, ¿no? Y nos sobrecarga. Por ir concluyendo y no extenderme en esta primera intervención, esta parálisis de la FSA, esta contradicción permanente entre amagar con la derecha y entregar, pues yo qué sé, la ayuda a domicilio a Florentino Pérez y este tipo de cuestiones, muestra la dificultad que vamos a tener de salir adelante y ese discurso contradictorio de la socialdemocracia tibia, ¿no? Queremos arreglar el reto demográfico, pero tenemos desmantelados los servicios públicos, que son aquello que nos garantiza a las personas que no tenemos apellido compuesto tener vidas dignas. Y creo que cómo vivimos en Asturias, cómo cuidamos a nuestra gente y cómo nos reconocemos esa igualdad a través de los servicios públicos, del feminismo y de otra concepción totalmente diferente de los cuidados va a ser una de las claves, porque lo decía al principio, somos una comunidad envejecida. Si queremos que esto se revierta en el sentido que deba revertirse, necesitamos servicios públicos. Y además, si me permites, introduzco además, siendo tu campo, un tema adicional que es la sanidad, porque además esta misma semana ofrecías una rueda de prensa, ¿no? Hablando de las listas de espera insostenibles en el Principado de Asturias. ¿Por dónde va tu candidatura en este? Sí, de hecho, me hace gracia porque el otro día alguien me afeaba, ¿no? en un comentario en Facebook o en no sé dónde, que siempre hablo de sanidad. Hombre, yo procuro hablar de lo que sé y no meterme más allá de lo imprescindible en terrenos que no manejo. Eso por un lado. Y por el otro, hombre, entiendo que es un problema que nos apela a todos, que ocupa a toda la población y que además se lleva más del 40% del presupuesto de esta comunidad autónoma. Es decir, creo que es un tema como para hablar de él muchas veces y con mucha seriedad. En el tema de los servicios públicos, yo voy a intentar hablar de cosas más del día a día, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos, por un lado, a los receptores de esos servicios públicos, a todas nosotras y todos nosotros, y por otro lado, a las trabajadoras y los trabajadores de esos servicios públicos, cada uno con sus problemáticas y con sus vidas.
En el tema de la sanidad, yo estoy convencida de que puedo aportar soluciones para que esas listas de espera dramáticas mejoren. Estoy convencida que se pueden reducir las listas de espera en sanidad y en dependencia. Estoy convencida, y además creo que es una prioridad absoluta, mejorar la atención primaria. Y hablando de patear el terreno, yo creo que me recorrí todos los centros de salud de Asturias precisamente para intentar hablar con los que andaban por allí esperando una consulta o intentando hacer su trabajo y ver qué problemas tenían. La salud mental es algo que siempre menciono también cuando tengo oportunidad de hablar porque me parece que es importantísimo tomarse muy en serio la atención a la salud mental. Tenemos unos datos de suicidio tremendos, de consumo de psicofármacos tremendos. Yo, por desgracia, tengo que decir que en los últimos 6-8 meses he visto aumentar exponencialmente en un área pequeña como la mía las tentativas de suicidio en los niños y en las niñas menores de 16 años. A mí esto me parece un drama. Y me parece un drama del que hay que hablar sin tabús y para el que hay que buscar soluciones. Insisto, creo que nosotros tenemos parte de esas soluciones para ofrecer. La educación, pues lo mismo. En educación tenemos la problemática de los trabajadores de la educación y tenemos a los receptores de la educación, que son los niños y las niñas asturianos desde los 0 años hasta la universitaria. Entonces seguiremos apostando siempre por un 0 a 3 universal y gratuito. No le vamos a comprar nunca el discurso a Barbón de que seguimos ampliando para que haya más escuelinas 0 a 3 y lo de que sea universal y gratuito ya va a quedar para otra legislatura. No podemos comprar ese discurso. Bueno, necesitamos una FP fuerte que ofrezca a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes salidas laborales. Necesitamos que no haya una desviación de la educación hacia la concertada y hacia la privada, como por cierto está pasando también en sanidad, porque creo que eso es un fracaso absoluto de un modelo de izquierdas. En cuanto a políticas de igualdad, pues como digo, yo suelo hablar de lo que sé y no me atrevería siquiera a hablar delante de una experta como Alba en estos temas, ¿no? Y de hecho, bueno, me encantaría, si algún día tengo la oportunidad, invitarla a asesorarme y a trabajar conmigo en cualquier tema que tenga que ver con este aspecto. Quería introducir un tema adicional que también estaba dentro de este bloque, que es las políticas de diversidad, políticas LGTBI, y también un punto en el que se encuentra ahora mismo el gobierno regional con una ley que parece que no gusta a nadie. Bueno, al menos los sindicatos, los colectivos se han mostrado en contra. ¿Es necesaria, en el punto en el que estamos en la tramitación con la ley del Ministerio de Igualdad, es mejor que Asturias espere ya que esté esa ley y entonces esté dotada de mayor contenido, o cuál es la apuesta? Te respondo ahora, Edu, pero por cerrar un poco algo que ha comentado Covadonga, que demuestra que efectivamente aquí en el fondo estamos casi siempre de acuerdo. Educación de 0 a 3 años, universal y pública, por favor, que si no el PSOE nos lo llena todo de conciertos como estamos viendo. Pero bueno, desde luego compartimos el diagnóstico. Con respecto a la posibilidad de una ley LGTBI en Asturias, creo que es uno de esos ejemplos que decía antes de ese Barbón que pasea por Madrid, pero espera que de Madrid le llueva una capacidad de gestión política, ¿no? Si tienes amor por tu tierra, tú desprecintas derechos en un estatuto de autonomía. El boicot del PSOE, de ciertos sectores muy amplios del PSOE, a la ley trans y LGTBI del Ministerio de Igualdad, que tan bien han defendido las compañeras y que Irene Montero encarna, ¿no? Incluso probablemente por encima de lo que cualquier asesor en politiqueo te recomiende exponerte, ha sido, creo que público y notorio, no se le engaña a nadie. Estamos viviendo en el Congreso, y lo sabe bien nuestra portavoz y coordinadora Sofía Castañón, el filibusterismo del PSOE, ese politiqueo, ¿no? De prorrogo plazo de enmiendas, voy a racanear con ciertas cuestiones de una ley del Gobierno, y es inaceptable el retraso en Asturias, no porque no sea importante tener un marco legal estatal, que para algunas cuestiones competencialmente es fundamental, sino porque en el fondo revela una dejadez con un sector de la población que sufre especialmente en este momento condiciones de discriminación, de odio y de vulneración de derechos fundamentales como pocas veces en la historia reciente, porque hemos comprado el discurso de la ultraderecha con el salario social, pero también con criminalizar a las compañeras trans. Yo no me veo en la posición de poder hablar en primera persona o con un conocimiento más preciso de cuestiones a lo mejor LGTBI, aunque tenga la formación, porque creo que encarnarlas ahí ayuda, pero han hablado los colectivos en Asturias, han hablado los sindicatos. Lo que ha ofrecido el Gobierno de Asturias tarde, mal y nunca es un blanqueamiento de las posiciones más conservadoras, es no avanzar nada, es no atreverte a que Asturias
haga un a más de lo que nos vaya a llegar del Ministerio de Igualdad, y además es un borrado inaceptable de las personas trans que tiene un contenido ideológico y que va contra uno de los sectores de población, lo decía antes Covadonga, ¿no? Por ejemplo, en referencia a las tasas de suicidio o a esas situaciones de dificultad de acceso al trabajo, a la vivienda. Estamos hablando de un porcentaje de población muy pequeño al que estamos convirtiendo en blanco y víctima de la ultraderecha, y bueno, toca recordar el poema, ¿no? Luego vendrán a por mí cuando no estuve o no supe estar al lado de las compañeras. Covadonga, en este mismo bloque, el diagnóstico creo que es bastante coincidente de las dos. ¿Y las propuestas? Me vas a permitir, porque antes se me escucha bien, ¿eh? Porque me olvidé, y me parece una cosa que es fundamental hablar de... Cuando me meto a hablar de sanidad me disperso y me voy, de cuidados y de dependencia, ¿no? Insisto, por un lado las trabajadoras del SAD, que han tenido un conflicto reciente, largo, y que además tampoco se solucionó de forma muy positiva para ellas. Y bueno, desde aquí, como siempre, mandarles todo nuestro apoyo. E insistir además en que los servicios de atención a domicilio son unos servicios que debemos de pelear para que se hagan municipales, sin ningún tipo de duda. Y hablar efectivamente de las declaraciones de la consejera de Bienestar Social, Melania, que se permitía darnos una lección, ¿no?, sobre cómo combatir la pobreza. Dijo, creo textualmente, yo no estoy aquí para combatir la pobreza. Claro que no, Melania. Tú estás aquí para que tu consejería funcione, para que las ayudas que tienen que llegar a las familias, a las personas, lleguen de forma ágil, lleguen en tiempo y forma, para que funcione la Consejería de Bienestar Social. Y en ese sentido, hombre, tengo que decir que quizás eche de menos un poco más de crítica a Melania y un poco más de petición de explicaciones sobre sus declaraciones. Y luego me tenéis que permitir, no tiene que ver exactamente con el bloque, pero sí con lo que llevamos comentando desde que me senté aquí. El secretario de Comunicación de Podemos Asturias pone un Twitter en donde dice textualmente: con una actitud marrullera, infantil y mezquina, no se puede aspirar a liderar una candidatura seria y atractiva para la ciudadanía asturiana. En Comuña, cuidar Podemos, ganar Asturias. Hombre, desde que me senté aquí me llaman mentirosa y ahora infantil y mezquina. De todas formas, Covadonga, si te parece, luego, si quieres, lo abordamos en el último bloque. Sí. Digo, por cerrar el bloque en lo que estamos hablando. Pero luego, perdóname, si quieres, porque me llegó último... ahora y creo que es importante pero por no desvirtuar que se conozca este tipo de actuaciones. Por no desvirtuar la filosofía Gracias, de este Eduardo. bloque, Sí. que es otro. Y queda una intervención, dado que el bloque lo cierra Covadonga, Sí. queda una intervención. Yo lanzaba esa propuesta que luego se ha ido por otros derroteros, pero sí que me gustaría que en esta última intervención las dos, ¿no?, hablasen de, más allá del diagnóstico, las propuestas. Bueno, las propuestas las viene trabajando Podemos Asturias, y creo que esto es algo que hay que reivindicar desde el minuto 1 y desde 2015, ¿no?, en la defensa de los servicios públicos, de la sanidad pública, de la educación. Hablaba Covadonga de algo fundamental, que es que siempre hemos estado al lado de las trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio, del SAD, y son quizás ese ejemplo, ¿no?, de la precariedad más absoluta. Es inaceptable que las administraciones liciten a la baja contratos que en el fondo caen sobre los cuerpos de esas mujeres, ¿no?, sobre las más precarias, que además en muchos casos son mujeres migrantes o familias monoparentales. Una de las propuestas a este respecto, que además creo que podemos entonarlas desde lo común de ser Podemos Asturias y desde el trabajo que todas hemos realizado ahí, por ejemplo, con solicitar un refuerzo de la atención primaria que llegue a los mínimos que piden las asociaciones de expertas, ¿no?, que es por lo menos el 25%, en pedirle al Principado de Asturias que aborde un sistema integral de cuidados, porque somos una comunidad envejecida y no podemos tener la dependencia como la tenemos sin ejecutar o con precios prohibitivos de las residencias del ERA. Yo creo que hemos sido bastante duras, y más que debemos ser, tanto con el presidente como con Melania Álvarez, porque considero que es inaceptable lo que decía, ¿no?, ese blanqueamiento de la ultraderecha que realiza la socialdemocracia, hasta el punto de que Covadonga, seguro que si sigue la actividad de nuestro grupo parlamentario, que estoy segura de que sí, habrá podido seguir el durísimo enfrentamiento que tuvo Rafael Palacios precisamente con Melania Álvarez por afearle esto, ¿no?, por directamente decirle: está usted blanqueando a la ultraderecha.
Luego no se lleven las manos a la cabeza cuando Vox suba y cuando veamos un aumento de la violencia, de la criminalización de la pobreza y abrir la puerta a deteriorar los servicios públicos, que es de lo que se trata. Creo que todas estamos ahí en Podemos Asturias y que es el trabajo de muchas compañeras y de muchos compañeros en estos años el que nos hace tener propuestas claras en cuanto a la gestión de lo público y los cuidados. Cierra este bloque con Paloma. Sí, perdóname la interrupción, pero bueno, verdaderamente me impresionó el Twitter y me quería desahogar leyéndolo. Propuestas claras. Insisto, tenemos capacidad de disminuir las listas de espera en sanidad y en dependencia. Se trata de gestionar mejor los recursos, que como antes apuntaba Alba, en esta comunidad autónoma son muchos los económicos. Otra cuestión son los recursos humanos, que no son tantos como nos gustaría. Hay que hablar de contratar otras categorías profesionales, aparte de médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, porque tienen su papel en la sanidad, un papel muy importante. Hay que hablar, y enlazando con la salud mental, que os decía que me preocupa especialmente, de contratar a muchos psicólogos, a muchas trabajadoras sociales, a mucho personal que sea capaz de atender todas esas cuestiones de salud mental antes de que las personas lleguen a necesitar tratamientos médicos que muchas veces les perjudican más de lo que les ayudan y, por supuesto, mucho antes de que lleguen a plantearse una tentativa de suicidio o incluso a conseguirlo. En cuanto a la atención primaria lo que necesita es un remodelaje de arriba abajo, de abajo arriba, un cambio de paradigma total y absoluto que se puede hacer y se puede hacer con sensatez, trabajando mucho y haciendo partícipe de ese trabajo no solamente a los profesionales y a los gestores de la sanidad, sino muy principalmente a los usuarios de la sanidad. Hay que pedir su opinión, hay que saber qué es lo que echan de menos, qué es lo que necesitan, qué es lo que no les está dando en este momento la atención primaria. Todo eso son propuestas en cuanto a la sanidad. En cuanto a cuidados y dependencia, lo dije antes, hay que remunicipalizar los servicios de atención a la dependencia. Hay que cambiar el modelo de las residencias. El modelo de las residencias está totalmente desfasado. No se puede aparcar a nuestros mayores en residencias en las que no tienen los cuidados que deberían, muchas veces por falta de personal o por infraestructuras inadecuadas. No es solo el precio de las residencias, es el modelo de residencias que es totalmente inaceptable y además, sí, perdóname porque me estoy extendiendo, a cargo del bolsillo de los asturianos y para que gane dinero gente como Florentino, ¿no?, que está detrás de todas estas grandes empresas que tienen las residencias. Cerramos este bloque.